Historia de Colombia. Ferdinand Vilar. Capítulo 4. Auge de las ideas ilustradas y movimientos preindependentistas. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy continuamos el audiolibro de Historia de Colombia en 10 capítulos, centrándonos en un periodo clave que sentaría las bases de la emancipación del dominio español. En este capítulo 4 nos adentraremos en el auge de las ideas ilustradas y los movimientos preindependentistas, una etapa en la que la llegada de nuevas corrientes de pensamiento, sumada al descontento de los criollos frente a las políticas borbónicas, daría lugar a protestas y conspiraciones que anticiparon el estallido independentista del siglo XIX. Imaginen, por un momento, la vida en el nuevo Reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII. Siguen vigentes las instituciones coloniales, el virrey, la Real Audiencia, la Iglesia con un fuerte poder moral, y la sociedad continúa atrapada en un rígido sistema de castas que discrimina a mestizos, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, se percibe una brisa de cambio que recorre los pasillos de los colegios y las tertulias en las grandes ciudades como Santa Fe de Bogotá, Cartagena o Popayán. Esa brisa es la Ilustración, un conjunto de ideas filosóficas, políticas y científicas que empezaron a cuestionar las viejas estructuras absolutistas, el monopolio comercial y la idea de que el poder real provenía directamente de Dios sin contrapeso alguno. En Europa, durante el llamado Siglo de las Luces, pensadores como Voltaire, Montesquieu o Rousseau proponían la racionalidad, el espíritu crítico y los derechos naturales como fundamentos de la organización social. Al otro lado del Atlántico, la recientemente consolidada independencia de Estados Unidos, 1776, brindaba un ejemplo vivo de que era posible rebelarse contra un rey y fundar una nación sobre principios aparentemente más igualitarios. La Revolución Francesa, 1789, llevó esas ideas aún más lejos, proclamando la soberanía popular y el fin de los privilegios feudales. Aunque la monarquía española procuraba bloquear la difusión de estas ideas mediante la censura, el contrabando de libros y la correspondencia con intelectuales europeos logró que, poco a poco, las ideas ilustradas se filtraran en los círculos criollos del nuevo Reino de Granada. Vale la pena subrayar que los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, veían con creciente recelo el desbalance de poder en la colonia. Ellos, que se sentían tan españoles como los peninsulares, no podían aspirar a los cargos más altos del gobierno o la Iglesia, reservados casi siempre para funcionarios enviados directamente desde la metrópoli. Así, se fue gestando un descontento que no solo venía de las élites criollas, sino también de grupos de comerciantes y artesanos que sufrían los impuestos, los monopolios y las crecientes exigencias fiscales. Este caldo de cultivo encontró un detonante en las reformas borbónicas, impulsadas por los reyes de la dinastía Borbón, en particular Carlos III y Carlos IV. Dichas reformas, encaminadas a modernizar y hacer más rentable la administración colonial, implicaron un control más estricto sobre el comercio, el aumento de tributos y la limitación de la autonomía local, lo cual generó descontento entre quienes sentían vulnerados sus intereses. En este escenario, se alzaron voces de protesta y se fraguaron conspiraciones iniciales. Una de las más recordadas fue la de los comuneros en 1781. El movimiento comunero, surgido en El Socorro, en la provincia de Santander, puso de relieve la indignación popular contra los nuevos gravámenes y la corrupción de algunos funcionarios españoles. Esta revuelta congregó a pequeños comerciantes, campesinos, artesanos e incluso algunos criollos influyentes, todos unidos en contra de los impuestos excesivos y las medidas que les impedían comerciar libremente.
Aunque el movimiento comenzó con reivindicaciones económicas y un matiz reformista, no abogaba por la separación total de la corona, sino por el fin de abusos concretos, fue creciendo hasta convertirse en una de las protestas más importantes de la época colonial. De esta revuelta comunera destaca la figura de Manuela Beltrán, una mujer del común que, según la tradición, rompió el edicto de alza de impuestos ante las autoridades, indignada por la carga fiscal que arruinaba su comunidad. También resaltan otros líderes como Juan Francisco Bermeo y Salvador Plata, quienes buscaron articular las demandas populares y obtener concesiones del gobierno. Las tropas comuneras llegaron a marchar hacia Santa Fe de Bogotá, pero finalmente se pactó un acuerdo con el arzobispo Virrey Caballero y Góngora, el capitulado de Zipaquirá. Este documento prometía rebajar impuestos y atender las peticiones de los manifestantes. Sin embargo, las autoridades coloniales incumplieron gran parte de lo acordado y, tras apaciguarse el movimiento, emprendieron acciones represivas contra sus cabecillas. Aunque la rebelión comunera no logró un cambio trascendental inmediato, sí sembró una semilla de resistencia e insubordinación que permanecería latente hasta la ola independentista de las décadas siguientes. Mientras tanto, la monarquía española enfrentaba desafíos globales, luchas contra Inglaterra, problemas financieros crónicos y una corte dividida por intrigas internas. Para sostener las guerras y el lujo de la corte, la corona seguía aumentando la presión fiscal en las colonias. Los criollos ilustrados, que podían acceder a libros europeos y estaban cada vez más familiarizados con el pensamiento liberal, se preguntaban por qué una tierra tan rica en recursos naturales debía sacrificar gran parte de sus ingresos para sostener una metrópoli en decadencia. Además, presenciaban el auge de los puertos como Cartagena o Veracruz, que se volvían escenario de contrabando y corrupción mientras los comerciantes locales sufrían las restricciones del monopolio. Este sistema, a sus ojos, no solo era injusto, sino irracional, y contradecía los principios de la Ilustración que exaltaban la libertad de comercio y el progreso de los pueblos. La Iglesia Católica, por su parte, vivía también un momento de transición. Por un lado, mantenía una gran influencia en la educación, la moral pública y la vida cotidiana, pero por otro, algunas órdenes religiosas se veían afectadas por las reformas borbónicas. El caso más notorio fue la expulsión de los jesuitas en 1767, decretada por Carlos III, bajo el argumento de que la Compañía de Jesús acumulaba demasiado poder. Los jesuitas habían fundado colegios y universidades donde se impartían enseñanzas avanzadas de filosofía y ciencias, y su expulsión fue un golpe para la élite criolla, muchos de cuyos hijos habían sido formados en esas instituciones. La medida, vista por algunos como un atropello a la identidad local, exacerbaría la tensión entre la corona y ciertos sectores ilustrados de la sociedad, que veían en los jesuitas un referente académico y moral. En este ambiente, se multiplicaron las tertulias y los círculos intelectuales. En Santa Fe de Bogotá, los criollos con acceso a textos europeos se reunían en casas particulares para discutir las ideas de Montesquieu, Rousseau o Locke. Conversaban sobre la división de poderes, la soberanía popular y la legitimidad del gobierno. Aunque no todos se atrevían a cuestionar directamente la monarquía, en estos encuentros se forjaba una conciencia crítica que, paulatinamente, iría calando en la mentalidad de los jóvenes criollos. Era un cambio lento, sutil, pero que cobraba fuerza con cada restricción borbónica y cada nueva injusticia social. Un fenómeno similar ocurrió con la influencia de la independencia de Estados Unidos. A pesar de la vigilancia real para evitar que circularan panfletos o noticias que hablaran sobre cómo las 13 colonias habían logrado emanciparse de Inglaterra, la información llegaba a través de viajeros, comerciantes y, en menor medida, de la prensa foránea. Para los criollos, resultaba intrigante constatar que un grupo de colonos pudiera romper sus lazos con la metrópoli y establecer un gobierno republicano. Aunque las realidades de las colonias anglosajonas y las hispánicas eran muy distintas, el ejemplo norteamericano resonaba en ciertas mentes reformistas y estimulaba la curiosidad por modelos políticos alternativos al absolutismo. Mucho después,
Figuras como Francisco de Miranda, Simón Bolívar y otros líderes de la independencia hispanoamericana se inspirarían parcialmente en la experiencia estadounidense y, por supuesto, en los principios de la Ilustración, para justificar sus propios proyectos de libertad. Por otra parte, la Revolución Francesa de 1789 marcó un hito intelectual y político que ningún gobierno absolutista pudo ignorar. La destitución de un rey, la proclamación de la República y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eran acontecimientos tan revolucionarios que sacudían los cimientos mismos del orden monárquico. España, aliada en ocasiones con Francia y enemiga en otras, enfrentó la paradoja de temer a la propagación de esas ideas, pero al mismo tiempo no poder aislarse completamente del influjo cultural y comercial francés. Con Napoleón Bonaparte ascendiendo al poder a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se generó una profunda crisis en Europa que tendría repercusiones directas sobre las colonias españolas. Antes de llegar a 1808, año en que Napoleón invade España y desata la debacle de la monarquía borbónica con la abdicación forzada de Carlos IV y Fernando VII, los territorios americanos ya habían experimentado una serie de sacudidas políticas, fiscales y sociales que desgastaron la lealtad hacia la corona. Para el cambio de siglo, la flor y nata criolla contaba con una educación más cosmopolita, algunos comerciantes aspiraban a liberarse del monopolio, y muchos campesinos, mineros e indígenas cargaban con un hartazgo acumulado por el peso de los tributos. El deseo de autonomía se expandía como una idea incipiente, aunque no necesariamente todos anhelaran la independencia absoluta. Algunos criollos imaginaban un autogobierno dentro del imperio español, con mayor autonomía económica y política. Otros, influenciados por las corrientes más radicales, comenzaban a concebir la posibilidad de una ruptura total. El surgimiento de una conciencia criolla fue uno de los resultados más relevantes de este periodo. Los nacidos en América empezaron a verse a sí mismos como un grupo con identidad, intereses e incluso destino propios, diferentes de los peninsulares. En las universidades y seminarios se discutía la historia americana, se valoraban las riquezas naturales del continente y se forjaba un orgullo local que chocaba con la preeminencia de funcionarios europeos. La tensión fue creciendo hasta volverse insostenible con la crisis que sacudió a la monarquía española después de 1808. Pero, de nuevo, esa parte de la historia la abordaremos con detenimiento cuando lleguemos al proceso independentista. Ahora, conviene resaltar que, pese a la influencia de la Ilustración y las revueltas como la Comunera, no existió un camino lineal ni unánime hacia la independencia. Muchos criollos favorecían reformas que corrigieran los excesos de los funcionarios, pero conservaban su lealtad al rey y a la religión católica. La idea de una república laica o de un gobierno popular les parecía, de momento, demasiado radical. Así que las divergencias entre los propios criollos eran palpables, algunos ansiaban cambios graduales, otros se dejaban seducir por la radicalidad ilustrada y un sector más moderado seguía defendiendo el statu quo mientras no se lesionaran sus intereses particulares. La represión contra los líderes comuneros y los intentos de la corona por restablecer la autoridad absoluta enseñaron a los reformistas que la corona no daría su brazo a torcer fácilmente. Esta experiencia, sumada a la crisis política en la península, aceleraría las conspiraciones. En los primeros años del siglo XIX surgieron planes clandestinos para derribar al gobierno virreinal, aunque muchos fracasaron antes de cuajar. Se tejieron redes de corresponsales entre distintas ciudades, Santa Fe, Tunja, Cartagena, Popayán, Quito y Caracas, en las que militares, sacerdotes y civiles compartían noticias y planes. Se habla, por ejemplo, de la conspiración de los Pascuales en Cartagena o de los planes de algunos oficiales del ejército que simpatizaban con las ideas liberales. Todo ello fermentaba en secreto, esperando el momento oportuno para eclosionar. Así, al término del siglo XVIII y en la antesala del XIX, el nuevo reino de Granada se encontraba en plena efervescencia ideológica. El escudo del absolutismo mostraba grietas cada vez más grandes por las que se colaban la Ilustración, el ejemplo norteamericano y los vientos de la Revolución Francesa. La memoria de las rebeliones comuneras quedaba como un símbolo de lucha popular contra la injusticia,
mientras la expulsión de los jesuitas y el aumento de los impuestos alimentaban la desconfianza hacia un rey que parecía ver en América únicamente una fuente de recursos. Las tertulias ilustradas, los artículos prohibidos, el contrabando de libros y las historias que llegaban de Europa y Norteamérica iban abonando el terreno para el gran movimiento que sacudiría al Imperio español en las próximas décadas, la independencia. En este capítulo 4, hemos explorado cómo la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa empezaron a hacer mella en la conciencia criolla. También vimos cómo protestas como la de los comuneros, 1781, evidenciaron la fragilidad del dominio colonial y el hartazgo de ciertos sectores del nuevo Reino de Granada. Los cambios introducidos por los Borbones agitaron el panorama y, sin pretenderlo, impulsaron el surgimiento de una identidad propia en los criollos, deseosos de mayores libertades y cada vez menos dispuestos a tolerar abusos de la corona. En el capítulo 5, abordaremos directamente el proceso de independencia, desde los primeros levantamientos hasta la campaña libertadora. Conoceremos el contexto del grito de independencia del 20 de julio de 1810, el periodo de la Patria Boba, las rivalidades entre centralistas y federalistas, y, finalmente, la irrupción de Simón Bolívar y la batalla de Boyacá, 1819, que definiría el rumbo de la emancipación. Así que no olvides suscribirte y dejar tus comentarios con respeto, aportando tus visiones o datos curiosos. Recuerda que nuestra meta es crear una gran base audiodocumental que refleje la pluralidad de perspectivas sobre la historia de Colombia y del mundo. Te espero en el próximo capítulo para seguir descubriendo juntos estos episodios apasionantes.